Saludos amigos, saludos amigas. Ya estamos en el comentario de Héctor Tineo en diariodominicano.com. Vamos a hablar, se conmemora este día, el próximo, o sea, 9 de mayo, se conmemora el 80 aniversario del triunfo de los aliados que marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los aliados en ese momento contra el fascismo que lideraba Adolfo Hitler fueron Estados Unidos, su presidente Franklin Delano Roosevelt, la Gran Bretaña con su primer ministro Winston Churchill y la Unión Soviética con su líder José Stalin. Ese día 9 de mayo de 1945, el canciller soviético Andrei Gromyko escribió un libro que se titula Las Memorias de Andrei Gromyko. Ese libro de Gromyko, él ahí relata el día, dice que el comisario de Asuntos Exteriores, Molotov, había partido ya para Moscú, dejando al señor Gromyko como jefe de la delegación soviética. Dice que lo llamaron por teléfono el 9 de mayo de 1945. El señor Gromyko, sí, ¿quién es? Leopoldo Stockel. Quiero felicitarle, su país ha vencido a los alemanes, dándole la noticia de que Rusia había vencido a los alemanes. Ese acontecimiento 9 de mayo fue todo para el mundo, una noticia que conmovió sobre todo por lo que la guerra le estaba significando a la humanidad en pérdida de vida y las pérdidas económicas. Le dijo Stalin, una buena política exterior vale por lo que 2 o 3 ejércitos en el frente. Esto es refiriéndose a la reacción Stalin una vez ya estaba con la información de cuál había sido el resultado de la participación de los aliados en la guerra contra la Alemania de Adolfo Hitler. Esto es el día 9 de mayo de 1945. Lo resaltante en este caso es que el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, un hombre extraordinario, tenía graves problemas de salud y ¿cómo se sostenía? Dice que el que lo veía sentado no tenía ni idea de cómo él se sentía, pero ciertamente que el presidente Roosevelt estaba en una condición muy difícil ese día 9, cuando se produjo el acontecimiento. Esto es lo que explica que el presidente Roosevelt murió al poco tiempo. El triunfo de los aliados fue el día 9 y la tarde del día 12 de abril de 1945, el presidente Roosevelt, horas antes, había firmado una carta dirigida a José Stalin, en la que le expresaba su firme intención de reforzar la cooperación entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos. Dice el ex canciller Andrei Gromyko en sus memorias que esa fue la última carta que escribió a Stalin y la última que escribió el presidente Franklin Delano Roosevelt en su vida. Murió la tarde del día 12 de abril, así que no vivió para sobornar la victoria por la que tanto había hecho, le resalta el canciller soviético Andrei Gromyko en esta historia. La memoria de Andrei Gromyko es importante porque permiten comprender también lo que son los problemas de los límites entre los países, porque un punto que resolucionaron en la Segunda Guerra Mundial es que los aliados se pusieron de acuerdo en la conferencia de Teherán, en la conferencia de Potsdam, y se observa, por ejemplo, quedaba claro cómo fijaban límites para cada uno. Y se entendía que respetar esos límites era la llave para garantizar la paz. Hay un criterio que también resalta el canciller soviético, del presidente de Franklin Delano Roosevelt, y es que Franklin Delano Roosevelt, entre las cosas que dijo, una vez se había producido el triunfo, decía
que ganando la guerra ayudamos a Rusia, pero si es Rusia la que gana, la que va ganando, ayudaríamos a Alemania. Esta es una versión que cita el canciller soviético en ese punto. Pero hay una nota que llama mucho la atención por esto de cómo hoy está de nuevo la lucha por el criterio del unilateralismo y el multilateralismo. El presidente Franklin Delano Roosevelt, tras recibir la noticia del triunfo, entre las primeras palabras que expresó es que él consideraba que con el triunfo se ponía fin al unilateralismo. Esto criticando que el fascismo había llevado a la humanidad a esa guerra precisamente por estar las decisiones unilaterales de Adolfo Hitler. Y lo señalaba ahí que eso podría poner fin a esa decisión de decidir de manera unilateral. La historia ha enseñado que en un momento se producen acontecimientos, pero que esos acontecimientos no son permanentes y que las cosas pueden cambiar. Ciertamente que la humanidad fue una antes de la muerte del presidente Franklin Delano Roosevelt. Si se entiende que si Roosevelt hubiese mantenido el liderazgo, la historia de la humanidad hubiese terminado de otra manera, sobre todo tras ese acontecimiento de el triunfo de los aliados y las celebraciones, y luego cuando vinieron las conferencias, ya para los países fijar límites de cómo quedaba la geografía mundial tras el triunfo de los aliados. Ahí está la nota resaltante de la conferencia de Teherán, la conferencia de Postán, que para los que son aficionados a la lectura de acontecimientos históricos, ese libro, la memoria de Andrei Gromyko, ese fue el canciller soviético que ha durado más tiempo en el cargo. Él permaneció siendo como jefe de la política exterior rusa 28 años. De manera que él vio nacer la Guerra Fría y vio el desarrollo de la Guerra Fría. Lo vio Franklin, el señor Andrei Gromyko, que lo relata en esa historia. En esa biografía, en esas memorias, Andrei Gromyko también publica notas de los líderes. Dice que Stalin mostraba a la vez en cuanto a sentimientos humanos. Dice que era un hombre de poco hablar y que parco en sentido general. En Yalta, Roosevelt enfermó y la sesión se suspendió durante ese día. Stalin quiso visitarlo y le pidió a sus colaboradores, a Molotov y al señor Andrei Gromyko, que le acompañáramos. Nos dirigimos a la habitación del presidente Roosevelt, situadas en el primer piso del Palacio Livadia, donde en otro tiempo había dormido la emperatriz. El ventanal se abría a una maravillosa vista sobre el mar, refiere el canciller soviético Andrei Gromyko en el libro. De igual modo, les resalta que las personalidades sobresalientes son producto de la circunstancia en un determinado momento. Por otra parte, estas personas pueden influir, dice el canciller soviético, y lo hacen en el curso de los acontecimientos y en el desarrollo de la sociedad. Y refiere que Marx, Engels y más tarde Lenin basaron sus obras filosóficas en su reconocimiento. De igual modo, otro detalle que cita de Stalin es que era un hombre que pensaba lo que decía. Jamás le oí decir nada que no estuviera relacionado con el tema que se estuviera tratando. No le gustaban los preámbulos, las frases largas o la verborrea. Es decir, que de acuerdo a lo que dice el canciller soviético en esta obra, Las memorias de Andrei Gromyko, Stalin había que ir con la gente y ser puntual a la hora de hablar con el hombre. Lo importante de este libro es que para los que quieran conocer por qué, por ejemplo, estos países reaccionan tan rápido cuando se trata de los temas limítrofes,
eh, que vean esa parte de la historia, sobre todo que lean actores como este canciller, Andrei Gromyko, el canciller soviético, que estuvo 28 años, fue el canciller de Rusia, para entender por qué ese celo con los límites y por qué esos celos llevaron a lo que hemos conocido como la guerra de Ucrania y la situación que tiene el mundo de cómo va a terminar ese conflicto de manera definitiva. Todo eso nace en el celo. Por ejemplo, en el caso de Polonia, dice el canciller aquí, refiere que la visión que tenía Rusia era de que Polonia era un pasillo para agredir a la URSS. De manera que este es un libro que permite conocer parte de esa historia y también ver la visión de un actor importante, en este caso el representante de la política exterior de Rusia, el canciller Andrei Gromyko. Es una obra que, por ejemplo, para los jóvenes es importante que la lean, porque le permite conocer parte de por qué la situación de hoy y por qué se origina. Lo pueden comprender viendo el problema, primero, la lucha de los aliados, cómo llegaron a un acuerdo para unirse, para ir en contra de un enemigo común. Adolfo Hitler, el líder del fascismo, al que aplastaron y eliminaron. Esto sencillamente es una manera de usted conocer parte de una historia importante de la humanidad y para entender situaciones que se dan hoy con respecto a lo que son estos países en la humanidad en el presente. Agradecemos el comentario y le reiteramos, el libro tiene como título Andrei Gromyko, Memorias. En la República Dominicana ese libro lo publicó la editora Taller, publicó ese libro cuando la encabezaba el ingeniero José Israel Cuello. La editora Taller en la República Dominicana llenó un espacio muy importante, porque en un momento fue una promotora de la lectura. Mi generación, por ejemplo, tuvo la oportunidad de leer muchos libros de lo que editó Taller y que distribuyó en República Dominicana. Y hubo un momento que la gente esperaba noticias de la editora Taller porque le presentaba novedades. De manera que este es un caso, esta es una obra que la publicó esa editora en ese momento. La editora Taller, Gromyko, Memorias. Agradecemos, como siempre, la atención de ustedes en el comentario. Expresen sus opiniones y les reiteramos, aquí se respetan todas las ideas, porque lo importante es que fluyan y de esa manera podemos conocer los distintos ángulos de un hecho o una persona. Hasta el próximo comentario.